Buenas tardes, ingeniero Román Mundive. En este video le voy a dar la explicación de un tema, que es este desarrollo de un sistema de gestión bibliotecaria en C++ orientado a objetos. Vamos a la introducción, que es la gestión de bibliotecas requiere mantener registros de libros y préstamos y devoluciones, lo cual puede beneficiarse de la automatización mediante software especializado. En este trabajo se desarrolla un sistema de gestión de biblioteca implementado en C++, siguiendo el paradigma de programación orientada a objetos. El sistema ofrece un menú de consola mediante el cual los usuarios pueden agregar nuevos libros, eliminar libros existentes, buscar un libro por su identificador y listar todos los libros disponibles. La organización del código en clase facilita la representación de las entidades del mundo real. Por ejemplo, un objeto de libro puede tener atributos como título, autor y año de publicación, así como métodos para prestar o devolver dicho libro. Este enfoque favorece un código más modular y mantenible. También el entorno de desarrollo empleado fue Visual Studio 2019, un IDE de Microsoft que incluye el compilador MSVC de C++ y diversas herramientas de depuración. MSVC provee bibliotecas y utilidades para crear aplicaciones nativas de Windows, desde simples programas de consola hasta aplicaciones complejas. Visual Studio 2019 ofrece un editor de código con resaltado sintáctico, gestor de proyectos C++ y herramientas para compilar y depurar de forma eficiente. Su uso facilitó la organización del proyecto en archivos separados y la gestión de código fuente. Segundo punto, objetos del proyecto. Los objetivos principales del proyecto son diseñar la clase libro que represente la información básica de un libro, el ID numérico, el título, el autor y el año y ofrezca métodos públicos para acceder a estos datos. Debemos crear la clase biblioteca que gestiona una colección de objetos libro, por ejemplo, usando un contenedor std vector, e implemente métodos para agregar, eliminar, buscar y listar libros. Implementar un menú interactivo en consola que permite al usuario seleccionar las operaciones disponibles, agregar, eliminar, buscar, listar y salir, y que muestre mensajes de confirmación o de error en cada caso. Aplicar principios de programación orientada a objetos, emplear encapsulación, atributos privados en headers o setters y modularidad de clases para lograr un código reutilizable y de fácil mantenimiento. Gestionar validaciones de entrada, asegurar que los datos ingresados por el usuario sean consistentes, por ejemplo, ID numéricos y que se manejen correctamente los errores en la lectura de entradas. Tercer punto, herramientas utilizadas, que es Visual Studio 2019, IDE de desarrollo en Windows con soporte integrado para C++, compilador MSVC, ofrece un editor de código, gestor de proyectos, compilación y depuración gráfica. Lenguaje C++, que es una versión estándar actual, por ejemplo del C++ 17, se utiliza en la biblioteca estándar de C++, IOStream, Vector, String, etc. Para manejo de cadenas, contenedores dinámicos y aplicaciones de entrada y operaciones de entrada y salida, es lo que tiene, ¿no? Tercer punto, bibliotecas estándares de C++, se emplean clases como std vector, que es para almacenar la colección de libros, y std sync sobre std code para la interacción por consola. También se usa std para leer títulos con espacios. Luego tenemos el UML, que son diagramas de clases. Se utiliza una herramienta OML, por ejemplo, en el Visual Paradigm o similar, para modelar gráficamente las clases del sistema. El diagrama de clases ayuda a visualizar la estructura orientada a objetos, mostrando las clases libre y biblioteca con sus atributos y métodos. Sistema operativo Windows 10, plataforma sobre la cual corre Visual Studio, control de versiones JIT, que es este opcional para gestionar el código fuente. Como cuarto punto tenemos metodología de desarrollo. El proyecto sigue un enfoque iterativo basado en las etapas clásicas del ciclo de vida de software. Tenemos acá el análisis de requisitos, donde se definieron las funcionalidades necesarias, son operaciones con libros y los requisitos del sistema, donde se documentaron los objetivos y se estableció qué datos debe manejar cada clase. Tenemos el diseño, se elaboró un diagrama de clases UML para definir la estructura del sistema. Se establecieron las clases principales, libro con atributos privados como ID, título, autor y biblioteca que contiene un contenedor de libro y métodos asociados. En el diagrama se consideraron también posibles ampliaciones, por ejemplo, clases usuario o préstamo en un sistema más complejo. Esa visualización gráfica en estándar para sistemas OOP y proporciona una visión clara de las relaciones entre clases. Tenemos implementación, se creó un proyecto de consola en C++, en Visual Studio 2019, cada clase se definió en archivos separados HCBP.
para modularidad y aplicó encapsulamiento, declarando los atributos de las clases como privados y definiendo métodos públicos, constructores, getter setters y operaciones específicas. Ejemplo, la biblioteca agregar libro, agregar un libro de contenedor y biblioteca eliminar libro ID. Remueve un libro por su ID, se utilizaron estructuras de control simples como while y switch para implementar el flujo del programa. Por último, pruebas donde se realizaron para pruebas manuales de cada funcionalidad, como por ejemplo se comprobó que al agregar un libro a la lista se actualice correctamente, que la búsqueda por ID retorne el libro esperado y que la eliminación retire el libro de la colección. También se verificó que el programa responda con mensajes claros, confirmación o error tras cada operación. En caso de errores en entradas, se validó la capacidad del programa para manejarlos adecuadamente. Como quinto punto tenemos desarrollo del sistema. Se ejecuta en la consola mostrando el menú principal con opciones numeradas. El usuario introduce un número para elegir la opción deseada. Este programa ejecuta la acción correspondiente usando un bucle while y una estructura de switch. Ejemplo que es agregar el libro, eliminar el libro, listar libros, buscar libro y salir. Como 6, tenemos validaciones implementadas en consola. Se implementaron varias validaciones para garantizar la integridad de los datos ingresados en C++, la lectura con stdSyn, que verifica automáticamente el tipo de dato, si se espera un número entero y el usuario ingresa texto. stdSyn entra en estado de error y detiene la lectura. Por ello, el programa detecta esta situación, utiliza std y synclear y stdSyn ignore para limpiar el estado y descartar la entrada inválida y luego solicita nuevamente el dato al usuario. De este modo, se evita que caracteres no numéricos corrompan la lógica del programa, además que se agregaron validaciones lógicas. Al agregar un libro se comprueba que el ID ingresado no existe ahí en la biblioteca. Al buscar o eliminar, se verifica si el libro con el ID dado está presente y si alguna validación falla, por ejemplo, el ID duplicado o no encontrado, el programa muestra un mensaje de error apropiado y regresa al menú principal sin alterar la colección de libros. Y como siguiente punto 7 resultados esperados en funcionamiento. Se espera que el programa funcione correctamente para todas las operaciones planteadas. Ejemplo, si el usuario agrega dos libros distintos, listar libros deberían mostrarse ambos. Si luego elimina uno por su ID, al listar solo aparecerá el otro. Al buscar un libro existente se debe mostrar su información completa. Mientras que si se ingresa un ID inexistente se debe notificar que el libro no se encontró. Tras cada acción, el menú vuelve a aparecer para permitir continuar operando hasta que el usuario decida salir, ¿no? Como conclusión, tenemos que el desarrollo del sistema confirmó que la programación orientada a objetos es adecuada para modelar sistemas de gestión bibliotecaria. La definición de clases como libro y biblioteca permitió aislar responsabilidades y reutilizar el código, facilitando posibles extensiones futuras, por ejemplo, agregar una clase de usuario o soporte de préstamos. El uso de Visual Studio Professional proporcionó un entorno sólido para escribir y depurar el código C++, acelerando el ciclo de desarrollo, además que la diagramación previa con UML ofreció una visión clara de la estructura del sistema, lo que facilitó el diseño e implementación. También el proyecto cumplió los objetivos planteados, se logró un prototipo funcional del sistema bibliotecario con operaciones básicas y validaciones. Para trabajos futuros se podría considerar la persistencia de datos en archivos o bases de datos, así como la incorporación de una interfaz gráfica o funcionalidades avanzadas como control de préstamos. En cualquier caso, la experiencia confirma que la programación orientada a objetos facilita la modularidad y el mantenimiento del código, aspectos clave con el desarrollo de software profesional. Aquí tenemos el siguiente código en el Visual Studio, que es sobre la biblioteca. Tenemos acá la inclusión de las librerías y espacios de nombres, que incluye your stream hasta en uno, ¿no? Que es para entrada y salida por consola, el vector para usar arreglos dinámicos que almacenan objetos. No sé. Sus atributos son el título, el autor, el ISBN, que es la información del libro. En disponible se indica si el libro está libre para préstamos, si es verdad o falso. Está el constructor, que se inicializa el libro con título, autor, ISBN y por defecto lo marca como disponible. Método mostrar info, que es muestra por consola los datos del libro y si está disponible o no. Tenemos la clase de usuario, ¿no? Sus atributos son nombres, nombre de usuario, el ID identificador único del usuario, libros prestados, lista
punteros a libros que el usuario tiene prestado, constructor, que es inicializa con nombre SID, los métodos que son prestar libro y devolver libro. El siguiente punto es clase y biblioteca. Tenemos acá todo el código de clase y biblioteca. Los atributos privados son los libros, la lista en la biblioteca, lista de libros en la biblioteca, usuarios, lista de usuarios registrados, métodos públicos, agregar este libro, añade un libro nuevo a la biblioteca, registrar usuario, añade un usuario nuevo a la biblioteca, mostrar libros, que muestra todos los libros y su estado, prestar libro, busco un libro disponible en ISBN y un usuario por ahí, y si ambos existen, marca el libro como no disponible y lo añade a la lista de libros prestados del usuario. Vamos acá devolver libro también. Función principal del main y menú. Tenemos acá la última parte. Se crea un objeto en la biblioteca, se agregan dos libros y usuarios predeterminados. Se ejecuta un bucle infinito que muestra un menú de opciones y muestra los libros y su disponibilidad. Prestar un libro pidiendo ICBN e ID de usuario. Devolver un libro pidiendo ICBN y ID de usuario también. Y salir del programa, ¿no? Como cuarta opción. El programa también responde según la opción que elige el usuario y sigue mostrando el menú hasta que elija salir. Acá vamos a depurarlo. Vamos a poner la ventana de diálogo. Y aquí tenemos las opciones. Ver libros uno, título El Principito, ¿no? Su ISBN es 12345. El segundo libro es 100 años de soledad. El ISBN es 54321. Ahora eso es ver libros. Ahora vamos a prestar un libro. El ISBN, por ejemplo, El Principito. Y del usuario uno. Y el libro prestado a Ana. Lo mismo, ¿no? Devolver libro. ISBN del libro 12345. Y del usuario uno. Libro devuelto por Ana. Y lo mismo pasa si hago con el segundo, con el nombre de Luis. Eso ha sido todo, muchas gracias.